videos. Digo por si alguien no quiere aparecer en YouTube y eso, ¿no? Bueno, de Frankenstein, obviamente hay que leer la obra, pensar. Por ejemplo, una de las preguntas que yo podría hacer es sobre la estructura narrativa, ¿no? ¿Cómo es la estructura narrativa? Recuerden que inicia con un intercambio epistolar, ¿sí? Claro, son cartas, ¿no? Bien, exacto, ¿no? Es epistolar, cartas, eso está bien. Y dentro de ese intercambio epistolar está metido en el esquema de cajas chinas o relato enmarcado en la historia del monstruo, ¿no? De su creador, Víctor Frankenstein, el monstruo, porque ahí está la metáfora, después ustedes harán sus análisis, ¿no? De la metáfora de quién es el monstruo allí, ¿no? Y entonces, dentro de ese relato en cajas chinas, que es muy novedoso lo que hace Mary Shelley, está la historia del monstruo, la historia de Víctor y su prometida, y bueno, todo lo que va pasando por esta carencia paterna, ¿no? Que tiene el monstruo, y no vamos a contar la historia. Pero sí piensen, o sea, presten atención a la complejidad narrativa. Es una novela compleja en el sentido de que arranca con lo epistolar, después se convierte en un relato en cajas chinas, se va desarrollando y ocurre el cierre, que es que en realidad Víctor le está contando, o sea, Víctor le está contando al personaje, ¿se acuerdan cómo se llama el personaje que escribe la carta? El capitán. No, es el capitán del barco que le cuenta a su hermana. Ay, no me acuerdo el nombre. Ahora me dio una amnesia. Walton. Entonces, fíjense que en realidad es súper interesante, porque Porque es un señor que le está contando a su hermana la historia que un señor le contó a él. eso reparen, porque sirve para problematizar justamente la idea de la palabra, como siempre, ¿no? De si es verdadera, si es falsa. Si empezamos a contar lo que contó otro, ¿no? ¿Cuánto se aleja del relato original? Es Víctor Frankenstein que está, digamos, él tiene que resolver esta puja con el monstruo. ¿Sí? Entonces, nos va a contar es cómo, digamos, cómo inicia ese vínculo entre el hijo, ¿no? Esta criatura y su padre, cómo se va desarrollando, y finalmente Víctor le está contando al capitán Walton que le está contando a la hermana. ¿Sí? Claro. Yo no, ahora tengo como una amnesia, pero estoy casi segura que están en Siberia o en una zona así, el barco queda encallado, ¿sí? Se Entonces, queda encallado como en una parte, como si fueran en el medio del polo. exactamente. Y ahí lo está persiguiendo, Pero ¿sí? dice Inglaterra, Arcángel. Ah, claro, porque escribe la carta. Sí, al final, digamos, acá yo no les quiero contar porque está bueno que ustedes lo lean, pero hasta dónde lo persigue, ¿no? Víctor, hasta dónde persigue a la criatura, y bueno, ¿quién vence en este combate muy edípico, ¿no? Entre padre e hijo, sí, de algún modo. Eso por un lado, es decir, piensen en la complejidad narrativa, quién, digamos, qué tipos de narradores aparecen, ¿no? Porque yo les podría decir, explique la estructura narrativa de Frankenstein. O, por supuesto que van a tener 300 palabras, ¿sí? Para este tipo de... Explique la estructura narrativa y como lo van a hacer probablemente domiciliario, bueno, alguna cita, algún pasaje contundente para dar cuenta de esto, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Esto está en la clase narrada, ¿sí? Después cuando lo lean lo van a poder recuperar. Luego está la crítica al avance tecnológico, al avance científico, ¿sí? Que ahí lo podemos vincular a lo que dice Pablo Capana. Entonces yo les podría preguntar, ¿voy muy rápido o vamos bien?
Vamos bien. Yo les podría decir que elijan algunos conceptos propuestos por Pablo Capana, ¿sí? 2, 3, siempre hasta 3, que se puedan aplicar a Frankenstein, si bien es uno de los inicios. Ahí ustedes tienen un video que cuenta la historia de la ciencia ficción y aparece Mary Shelley, sí, al principio. Miren, lean el material, miren los videos, que ahí, digamos, van a tener esa síntesis, pero la idea es que qué elementos de la ciencia ficción podríamos encontrar en Frankenstein, qué crítica desde la ciencia ficción se hace, aplique las categorías de Pablo Capana que usted considere pertinentes, ¿sí? Eso también puede aparecer. Acá lo que ocurre es que Víctor, ¿se acuerdan, no? Que él, hay una discusión con las posiciones sobre la ciencia al inicio, hay una discusión, o sea, Mary Shelley se informó profundamente sobre lo que ocurría en la época, ¿sí? Siglo XIX, sobre la ciencia, y toma algunos elementos científicos, los incorpora, pero hay una mirada negativa, ¿sí? Eso después ustedes traten de... Bueno, me parece a mí que hay negativa, ¿no? Porque es esta idea de Víctor siendo una especie de creador, ¿no? Poniendo en jaque la idea del origen del hombre, ¿no? Esto de que el hombre puede ser creado por el hombre a partir de estos cadáveres, ¿no? De estas partes de cuerpos. Entonces hay una crítica a el avance de la ciencia. Porque cuando Víctor, bueno, buenas tardes, buenas noches a las que van entrando. Cuando Víctor le da vida al monstruo, después no se responsabiliza. Entonces ahí hay toda una interpretación también de lo que hacemos las personas con las otras personas, ¿no? Y hay todo se puede hacer un análisis de... Facundo, ¿querés decir algo? Sí, que se me venía una actividad que habíamos hecho en epistemología de las ciencias sociales en la otra carrera y teníamos un profe que es Pedrol, no sé si lo llegaste a conocer, es psicólogo y fue uno de los docentes que más se destacaba en la carrera. Lo teníamos en esa materia, nos hizo analizar Aprendiz de Brujo de Walt Disney, por el tema de la crisis científica, ¿no? Y nos hacía leer o estaba vinculado a la literatura de Sábato, porque Sábato, digamos, la historia de Sábato, más allá de si gusta o no gusta, porque bueno, es entrar en esa polémica, al margen de eso, hay un libro con el que inaugura sus ensayos, que es Hombres y Engranajes, que lo escribe después de él haber participado, él era científico, es oriundo de acá de Buenos Aires, se va para Francia, trabaja en los laboratorios Curie en plena Segunda Guerra Mundial, y de repente descubre que todo su estudio, todo lo que había avanzado, lo estaba poniendo en función de la destrucción del hombre hacia el hombre. Ahí a partir de ese momento Sábato entra en crisis y dice, no, bueno, yo quería otra cosa, entonces me voy a dedicar a las letras. Y encuentra en las letras, digamos, la posibilidad de justamente empezar a criticar esto. Él habla de un proceso de deshumanización del humanismo, que es un proceso que arranca posterior a la Edad Media, en el siglo XVI, ¿no? en el auge es la Revolución Industrial. Entonces, aquí aparece bueno, todo ese positivismo cartesiano en donde el hombre quiere controlar a mansalva la naturaleza y pasa esto, ¿no? En el dibujo de Walt Disney, El Aprendiz de Brujo, pasa esto, se le va de las manos la posibilidad de tener esos instrumentos, no sabe cómo manejarlos, entonces el control que busca se pierde. Bueno, acá claro, está muy bien lo que estás diciendo. Se puede poner en relación con esto, porque obviamente es la perspectiva que propone ella, ¿no? Mary Shelley, que es una crítica a los avances, al positivismo, a esta idea de un control que no existe, ¿sí? Esto es un eje de la obra que es interesante porque es el inicio. También Edgar Allan Poe, que está en el programa, nunca llegamos a Edgar Allan Poe, pero hay unos cuentos ahí que siempre a Poe se lo toma como desde el lado del terror, pero tiene cuentos de ciencia ficción, ¿no? Viajes a la luna. Es decir, ellos están observando la razón,
¿no? La racionalización que ya viene avanzando, como dijo muy bien Facundo, desde el inicio, ¿no? Desde el Renacimiento, que es el inicio del mundo racional, el mundo burgués. No nos vamos a meter, pero lean Hauser. No tenemos mucho tiempo, pero está bueno verlo en esa clave, ¿no? El paradigma, digamos, anterior, sí, que es más religioso, ¿no? Y el nuevo paradigma con la caída de Constantinopla o la conquista de América, esos hitos que todo el mundo debe recordar mejor que yo, porque yo soy un desastre con esas fechas, inicia la modernidad con esta matriz burguesa del pensamiento que va de la mano de la ciencia. ¿Sí? Ahí particularmente son poquitos los elementos, digamos, que se pueden destacar así de manera sucinta, que es el pasaje de un modelo, de un modo de producción, que es el feudalismo, al sistema capitalismo, al sistema capitalista en principio, en su primer fase, que es el mercantilismo, es la expansión ultramarina. Digamos, de los feudos, de las políticas cerradas, se pasa a la expansión. Eso se da, bueno, en el marco de la conquista de América. Eso por un lado. Y después el renacimiento cultural, que tiene que ver con esto, el rescate del humanismo, es poner en el centro al hombre en lugar de Dios. Si nosotros en la Edad Media teníamos, digamos, una filosofía escolástica en donde la figura y el centro del universo era Dios, bueno, se pasa de esa teoría teocéntrica al antropocentrismo. Es decir, se empieza a analizar y se le empieza a dar valor al género del hombre. Hombre y mujer, ¿no? Por supuesto. Sí, pero estos puntos los vamos a ver cuando lleguemos a Shakespeare, porque estamos como de la contemporaneidad hacia atrás, pero acá ya ella, digamos, en el romanticismo, se está criticando al Renacimiento, ¿sí? Después vamos cuando... Y fue una pionera en la ciencia ficción, ¿no? Porque, sí, digamos, años después decía, bueno, voy a escribir ciencia ficción. Pero en realidad ella, sí. Y esta mirada pesimista sobre la ciencia, que después fue la marca, digamos, la huella de la ciencia ficción, porque raras excepciones en el que son utopías. Después Sí. siempre es la ciencia como destrucción. Sí, es porque es la destrucción del hombre. racionalidad humana, porque es un gran género, ¿no? O un tipo textual la ciencia ficción, porque es la racionalidad humana la que genera la destrucción humana, ¿no? Ahí, para hacer una síntesis, o sea, da para mucho, pero sí, ella es pionera, me gusta, está muy bien esa palabra, y lo que les decía es que presten atención a esos rasgos que puede haber una pregunta. ¿Sí? No va a haber 10 preguntas sobre Frankenstein, va a haber una, pero una puede ser sobre la estructura, otra puede ser sobre la ciencia ficción, ¿sí? Y la otra, o sea, porque estos son los temas que toqué ahí en esa clase, es sobre el romanticismo. Elementos, o sea, esta obra tiene complejidad narrativa, elementos de ciencia ficción y elementos del romanticismo. Después... Todo eso de la descripción de la naturaleza, por ejemplo, ¿no, profe? Sí, exacto. Porque es súper descriptiva con los paisajes. Sí, para comparar con Echeverría está bueno, porque tenemos el romanticismo inglés, el romanticismo norteamericano, el romanticismo del Río de la Plata, pero aquí vamos a encontrar, esto está en la clase bastante detallado, rasgos románticos, ¿sí? El romanticismo inglés. Después el alemán tendrá sus rasgos, ¿no? Así es interesante observar cada romanticismo. Nosotros en el inglés vamos a encontrar esta idea de la pasión, de las pasiones, de lo irracional, enfrentando a lo racional, ¿no? Como lo pueden ver, fíjense, la ciencia aparece, lo tecnológico, lo científico, y Víctor y estos personajes, Víctor puntualmente, pero el monstruo también, que sufre, que siente tristeza, ¿no? Los sentimientos, van a aparecer los sentimientos, las pasiones, las pesadillas, la enfermedad, ¿no? Los sentimientos humanos. Es muy interesante este punto del romanticismo, porque es la disputa con la racionalidad pura,
¿no? O sea, venimos de la racionalidad y ellos empiezan a decir en el siglo XIX, bueno, demos lugar a las pasiones. Y esas pasiones van a estar representadas de muchas formas. Por ejemplo, con lo onírico, los sueños. Los sueños no se pueden controlar, ¿no? Están allí, justamente después por eso las vanguardias, ¿no? Van a tomar ahí el tema de los sueños tan importantes. Bueno, va a aparecer el sueño, la enfermedad, la tristeza, el amor, las pasiones. Después lo vamos a ver en Byron también y en Whitman, que también son románticos. En este sentido, ¿no? La idea de dar lugar, también seguramente podemos hablar de las revoluciones, la revolución, ¿no? En Francia y todos los movimientos independentistas que tienen que ver con esta idea de las pasiones y darles lugar, ¿sí? Y vincularlas a la política, ¿sí? Va a aparecer eso en casi todos los romanticismos, y va a aparecer, como dijo Marianela, lo irracional va a aparecer en las pasiones, y en el paisaje, la naturaleza, ¿no? La naturaleza incontrolable, y por eso vamos a ver, eso lo vemos también en Sarmiento, ¿no? En Echeverría, la barbarie, lo incontrolable, los paisajes. Claro, hacen esto, ¿no? Este paralelismo entre la naturaleza igual a barbarie. Sí, ¿no? Sí. Como que es en el Río de la Plata, sí, eso es interesante de analizar, ver cómo el tratamiento de la naturaleza que hacen nosotros, en nuestro caso, Mary Shelley, Byron, Whitman, porque para ellos la naturaleza es irracional, pero no es peligrosa. Para el Río de la Plata vamos a encontrar un sesgo más negativo con la irracionalidad de la naturaleza, porque es la barbarie, ¿no? Digo para que ustedes puedan generar algunos enlaces allí, pero bueno, reconocer elementos del romanticismo como la presencia de las pasiones, lo irracional, y cómo se representa lo irracional, mediante los sueños, ¿no? Mediante el lenguaje, ¿sí? Mediante la descripción de la naturaleza, pero sobre todo las pasiones. Son personajes muy psicológicos. Víctor, el monstruo, sí, aparece la psicología, que es también una mirada del mundo que aparece con el Renacimiento, ¿no? Porque hay que estudiar al otro, siempre vinculado a esto que decías vos, Facundo, del mercado, la mercantilización. La psicología tiene que ver con conocer la subjetividad, que es lo que discutíamos ayer, ¿no? O sea, que el control que tienen las redes ahora de nuestros gustos, de nuestra subjetividad. Esto viene de la mano del capitalismo, ¿sí? No me quiero ir. Pero estas tres cosas que están en la clase y están en los apuntes, hay un apunte de Salerno que habla de elementos del romanticismo, pone ahí a Byron y a estos autores en relación, pero presten atención a estos tres ejes que están en la clase y seguramente vamos a ir por alguna de esas en el examen, ya sea el escrito, si les toca en el escrito o les toca en el final, en el oral, ¿sí? Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más sobre Frankenstein, porque así pasamos al siguiente. No, que quizás se puede hablar de todo el imaginario que hay atrás de Frankenstein, ¿no? Yo que no lo leí hasta esta materia, ahora se ve, pero en la secundaria antes, ¿no? Se está dando, ¿no? Frankenstein ahora. Sí, León lo leyó el año pasado. Y lo pasó segundo bien, año de secundaria. ¿sí? Sí, sí, la pasó, sí. Yo me quedé extrañadísima, digo, ay, yo estoy viendo eso, León, el año pasado ya. Y sí, y despertó como una curiosidad en casa y estuvimos mirando las películas de las diversas épocas, la en blanco y negro, miramos algunas otras versiones modernas, ahora que hay varias. Y nada, lo del imaginario primero, que Frankenstein para el común es el monstruo, no su creador, esas cosas, ¿no? Sí,
cómo, aunque no lo hayas leído, aunque no hayas visto ninguna película, ya está como en un imaginario, como esta cosa de algunas características del monstruo, Es de la como la Divina creación. Comedia. Eso lo vamos a ver en Claro. el infierno, la construcción del infierno que nosotros tenemos, el imaginario, es una propuesta de Dante. Claro, y es muy loco que haya penetrado a tal punto en la cultura que no habiendo tomado contacto con la obra, todos se puedan identificar alguna de las características. Obviamente que me asombró mucho el sentimentalismo. Sí, el miedo. Ustedes van a ver que aparece el miedo de Víctor, el miedo del monstruo, digamos, los sentimientos son muy importantes porque es lo humano. La ternura, me llamó la atención que fuera un libro que también hable de la ternura, del amor al conocimiento, como que es muy amplio como obra, ¿no? Hay una parte pedagógica cuando el monstruo, lo que pasa es que ahí ya nos estamos metiendo en contar la obra, pero sí, eso pueden tomarlo en cuenta, esto de que él aprende, ¿no? Se alfabetiza del mundo y aprende lo bueno del mundo, lo malo del mundo. Pero, como un autodidacta. Claro, mirando a esa familia, ¿no? Que después la familia lo Pero esto que dijo Marianela es interesante porque ahí la huella está dada por el cine. Fíjense cómo el cine nos conduce, o sea, nos da información que a veces ahí nosotros tenemos una herramienta porque podemos poner en discusión la versión original con la versión, esto pasa mucho con los griegos, ¿no? Que en el cine dicen cualquier cosa. Por ejemplo, cuando dicen que Aquiles y Patroclo eran primos o yo qué sé, una cosa así en Troya, eso no es así en la épica, ¿sí? Entonces, acá hizo Franchella, de esto, de Frankenstein, no sabía. Bueno, ahí está, ahora hay una serie, vos me habías dicho, Marianela, puede ser, o alguien me dijo el año pasado una serie. Bueno, no, profe, la de Crónica de Frankenstein. Sí, vos, María José. Bueno, esto, fíjense los lenguajes, ¿no? El cine, cómo hace mella y a veces nuestra tarea es desandar un poco ese camino que puede proponer unas versiones muy, muy diferentes de lo que dijeron los autores, y no está mal, pero sí ahí podemos trabajar. Profe, en la serie esa, lo loco es que no aparece ni el monstruo, ni Frankenstein, ni Víctor en sí. Básicamente trata de a una persona que quiso recrear la obra. Y bueno, es eso, no es la historia de Frankenstein o Víctor o quien sea, no es eso, solamente es como que alguien leyó a Shelley, se le pidió el moño y listo, vamos a hacer. Una serie. La primera temporada. Y la otra, casualmente, el protagonista es como un Frankenstein. Porque también hay algo de como volver a aprender todo, que no creo que era un policía, no me acuerdo bien. Es la segunda parte, es así, es como, wow, es como alargando la historia. Sí, claro, como una secuela, está bien. Una cosa que me... Y también hay una película exclusivamente una película de Mary Shelley que también la tengo guardada y todavía no la vi. Que esta con la actriz esta... Con jovencita, sí. ¿Cómo se llama? Ay, no sé, soy un desastre. ¿Qué fue el nombre? Bueno, pero también está ahí para verla. Uy, estoy re amnésica, no puedo creer que no me acuerdo de esa actriz. Bueno, una cosa que me hizo acordar María José recién es, por ejemplo, un eje que podemos hacer, pero ya es más de interpretación nuestra, en esta idea de construir al otro a la medida de uno. ¿No? Yo quiero que tenga esta cara, estos brazos, este cuerpo, ¿no? Esta idea del control de la racionalidad aparece ahí como un eje de análisis. Yo les había puesto, se corta, volvemos a entrar, un texto un resumen hecho por mí de unos pasajes de Norbert Elias, que me gustaría que, más allá de
que lo aborden cuando puedan, porque esta idea del control es súper interesante para nosotros, porque el control viene de afuera, es decir, las instituciones controlan, ¿no?, el orden del mundo, la división del trabajo, ¿no?, los tiempos, hay un control, una coerción externa que impacta en nosotros, en nuestras subjetividades, y genera autocontrol, autocoerción, ¿no? El psicoanálisis habla de eso, ¿sí? Acá Norbert Elias es digamos, amalgama la sociología con el psicoanálisis. Entonces, hay una escritora contemporánea que se llama Byung-Chul Han, que lo vimos con otro profe. El coreano. Muy piola por... El coreano-alemán, ¿no? ¿Cómo es? No, o en Alemania trabaja, sí. Sí, está muy buena la propuesta. Muy piola porque, digamos, dice, bueno, si en algún momento estábamos en la sociedad de vigilancia, bueno, ahora psicopolítica, ¿no? Somos nosotros. Sí, biopolítica, biopsicopolítica, sí. Está muy bien. Eso en realidad aparece, digamos, la idea, lo interesante de la psicología y la subjetividad que inicia con el inicio de la modernidad, el inicio del paradigma burgués, ¿sí? Ahí aparece todo el desarrollo de la psicología, o prestar atención, tiene que ver con que las relaciones sociales externas a nosotros, o sea, todo lo social, genera un control o un disciplinamiento. Y ese disciplinamiento o ese control impacta en nuestra subjetividad y aparece el autocontrol, que tiene que ver con que uno no va a salir con la espada, así lo dice Norbert Elias, ¿no? Como las pasiones se controlan y eso genera un impacto en la subjetividad. Entonces acá, esta idea del control, ¿no? La racionalidad controladora frente a lo incontrolable de las pasiones aparece en esta obra y es un lindo eje de análisis. No sé si fui clara con esta idea o hay alguna pregunta con respecto a... Sobre esto está lo de Norbert Elias ahí en la clase. Bueno, se va a cortar, así que directamente corto y arrancamos con una segunda entrada con Oscar Wilde, ¿sí? ¿Les parece? Vamos.